RCR, la red que comunica y une al Perú. Y hace una semana fue asesinado en La Libertad, en el norte del país, José Augusto Becerra Uriol, ¿no? Él era secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de San Pedro de Llop, que es la localidad de Pacasmayo, ¿no? Ponemos este caso porque resulta muy preocupante, ¿no? En los últimos años son alrededor de 18 los dirigentes de construcción civil que han sido asesinados, sean por mafias o por grupos de sicarios, ¿no? La gran pregunta es qué se hizo, qué se avanzó a pesar de las denuncias, ¿no? Porque la información que hemos venido nosotros recogiendo y además que hemos venido en determinado momento transmitiendo es que existe un mecanismo legal que permite, ¿no?, tener un registro sindical automático en el menor plazo posible, ¿no? Y que esto ha hecho que se generen justamente grupos que se parapetan o tienen como paraguas un accionar nada legal, ¿no? Por ello hemos querido invitar esta mañana al señor Luis Villanueva Carvajal, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, porque es un tema preocupante. No puede soslayarse, no puede pasarse por alto una situación de violencia, pero que va condicionado a otro tipo de factores. Señor Villanueva, qué gusto de saludarlo. Gracias por estar presente acá en RCR. Muy buenos días y quiero agradecer por esta oportunidad que me dan para dirigirme a la población peruana y explicar los problemas que viene atravesando el sector de la construcción. Y uno de los muchos temas que tenemos, entre los muchos temas que tenemos, es el problema de la infiltración de la violencia en el sector de la industria de la construcción. Una infiltración que no es nueva, ya viene este problema desde el año 2003-2004, cuando empieza el periodo del boom de la construcción, donde por la gran cantidad de inversiones, muchas obras, mucho dinero, la delincuencia vio una buena oportunidad de infiltrarse en este sector económico para obtener dinero fácil, ¿no? A través de la extorsión a los empresarios, extorsión a los trabajadores, cobro de cupos, venta de puestos de trabajo, supuestos servicios de seguridad, obras, chalecos, como se dice, ¿no? O sea, un problema que, si bien es cierto, se ha hecho muchas cosas, no solamente desde el lado de los trabajadores, desde el lado de la organización sindical, sino también la policía ha hecho un trabajo que lamentablemente no es suficiente, porque el problema sigue, se ha bajado el índice de asesinatos en el sector de la construcción, pero vemos que pese a que la policía desbarata bandas de crimen organizado que siempre están vinculados con pseudo sindicatos o obras de construcción, pero aparecen otras bandas y muchas de ellas operan desde los penales, ¿no? A través de las llamadas telefónicas. Sigue el problema y bueno, como usted lo ha señalado, son 18 dirigentes que de nuestra organización sindical que han sido asesinados, y lo que acaba de ocurrir es algo, vamos a decir, que evidencia la gravedad del problema, porque todos sabemos que en el norte del país se está haciendo la autopista del Sol, que une Pativilca con Sullana, y en el tramo de La Libertad, en la provincia de Pacasmayo, en San Pedro de Llop, se está haciendo la autopista, y es una obra que está organizada por el sindicato que está afiliado a nuestra federación, y ahí la banda de los Dragones Rojos han estado presionando para que le den plata, y bueno, ante la oposición y la negativa de dirigentes, que viene la represalia y lo asesina, ¿no? Ahora, hay un hecho bastante preocupante, ¿no? La generación de organizaciones que se parapetan bajo el membrete de construcción civil, ¿no? O sea, ¿es fácil lograr esta inscripción o ha sido fácil lograr en los últimos años estas inscripciones? Mire, este problema se dio el año 2008, a partir del año 2008. Sabemos nosotros que el año 2008, por decisión política, para dividir la federación y debilitar la CGTP, el gobierno de turno de ese entonces tomó la decisión política de aliarse con la delincuencia para penetrar en el sector de la construcción y dividir al gremio. Por supuesto que esto no le dio resultado, porque el gremio se ha mantenido firme, unido, pero el problema es que durante esos años, de 2008 a 2011,
se otorgaron muchos registros sindicales en el registro de organizaciones sindicales de construcción civil, y ahí estas bandas han organizado muchos sindicatos con pseudo trabajadores. El problema es que estos registros siguen intactos. Nosotros hemos venido demandando durante los últimos años que el Ministerio de Trabajo haga una revisión de los registros sindicales y los depure, que vea que revise a todos los sindicatos que están registrados, y aquellos sindicatos que tienen alguna vinculación con denuncias de extorsión o que están inmiscuidas con estas bandas, deben ser anulados su registro. Ahora, ¿se puede conocer cuántos sindicatos, o sea, bajo esa sombría funcionan en el país? Lamentablemente no se sabe. Pero son muchos. Son muchos. El Ministerio de Trabajo, como sabemos, ha entregado muchas de sus competencias a los gobiernos regionales. En las regiones son los gobiernos regionales los que tienen estos registros. Entonces, increíble que hay provincias tan pequeñas pero que tienen 30, 35 sindicatos. Por ejemplo, la semana pasada vimos por la televisión un enfrentamiento, por ejemplo, en la construcción de un hospital en Huaraz. Dos bandos que no son trabajadores, porque los trabajadores no usamos armas, no usamos pistola, pero ahí se ve que se agarran a balazos en presencia de la policía. Y ahí, ¿saben, Huaraz, cuántos sindicatos hay? 35 sindicatos, que naturalmente no se han formado para defender los derechos de los trabajadores, ni ver, vamos a decir, los problemas sociales de los trabajadores, sino es por cupos, cobro de cupos. Ahora, aquí hay un hecho, creo que usted acaba de relevarlo, ¿no? Hay presencia masificada de organizaciones que se autodenominan de construcción civil, que tienen la facilidad de lograr su inscripción o acreditación ante los gobiernos regionales. ¿Por qué no solucionar este tema, no? Porque lo están escuchando en diversos puntos del país. Entonces la gente se preguntará, ¿y cómo sabemos que aquel sindicato está debidamente conformado, o aquellas personas que conforman esta agrupación son legítimamente pertenecen a la construcción civil? Es fácil, porque obtener un registro sindical, de acuerdo a los convenios internacionales de la OIT y la propia legislación nacional, se hace a través de una solicitud tipo declaración jurada, donde tú adjuntas un acta de constitución de la organización sindical y una relación de afiliados, pero además tienes que acreditar a qué actividad perteneces, cosa que no se ha hecho anteriormente. Entonces, cuando a ti tú haces este tipo de trámite y te dan una resolución de ese tipo, la autoridad está obligada a hacer una revisión posterior. Si es que la organización que ha pedido esa solicitud, ha obtenido ese registro, cumple o está cumpliendo con los fines para los cuales se le otorgó la licencia. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo es inspeccionar, ver si ese sindicato funciona en la dirección que ha declarado, si tiene afiliados, si los afiliados son de régimen de construcción o no son de régimen de construcción. El problema es que no lo hace. ¿Por qué no lo hace la autoridad de trabajo? Supuestamente porque entraría a violar el principio de la libertad sindical que está consagrada por convenios internacionales de la OIT. Lo que nosotros le hemos dicho es que estamos en una situación especial y de emergencia, donde el gobierno, o en este caso, tendría que tomar medidas extraordinarias para enfrentar al crimen organizado, porque no estamos hablando primero no estamos hablando de trabajadores ni de organizaciones sindicales, estamos hablando de delincuentes, y delincuentes de crimen organizado que no, vamos a decir, no ponen reparos de hacer uso del sicariato y asesinar a trabajadores, dirigentes y hasta empresarios son asesinados. Ese es el otro tema. Estamos conversando con el señor Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Lo que planteaba al final, ¿no? ¿Por qué no se ha avanzado, no se ha hecho nada en los últimos años? Este es un tema que lo conocen permanentemente los ministros del Interior de los últimos años, lo conoce la Policía Nacional, lo conocen las propias direcciones regionales de trabajo, ¿no? ¿Por qué no se ha avanzado? Se han hecho algunas cosas. Por ejemplo, miren, en el Ministerio de Trabajo lo que se ha hecho es la creación de los registros. Hay 3 tipos de registros: el Registro Nacional de Trabajadores, el Registro Nacional de Obras y el Registro de Organizaciones Sindicales. El Registro Nacional de Obras se implementó, pero como no tiene carácter de obligatorio ni hay sanción
Si es que no se inscriben las obras, ahí está inoperativo, no funciona. El registro de trabajadores se está implementando ya desde hace 5 años y la verdad que lejos de solucionar problemas está generando problemas a los trabajadores. ¿Por qué? Porque se suponía que este registro iba a servir para inscribirse solamente a trabajadores de la construcción, que acrediten. Pero el Ministerio de Trabajo, usó pretexto de que no podía negar o recortar el derecho a la libertad, el derecho al trabajo que tenía la población, dejó que se inscriban todos, sean o no de construcción, pese a que nosotros le decíamos, señor, si es un registro de construcción se deben inscribir los trabajadores de construcción, porque si usted se va al colegio de abogados se inscriben los abogados, colegio de médicos no se inscribe cualquiera, porque hay que tener una especialidad en construcción. Bueno, se inscribió a todo el mundo, de tal manera que esa inscripción tiene una vigencia de 2 años y ahora después de 2 años tiene que uno renovar esa inscripción. El problema es que se está poniendo muchos requisitos para que los trabajadores se reinscriban y ya no podemos reinscribirnos muchos de nosotros. Entonces ahí lo que hemos pedido a la Autoridad de Trabajo, que vamos a decir que revise bien las disposiciones que norman este reglamento y se mejore para evitar un problema. Por ejemplo, miren, nosotros somos 1 millón de trabajadores que pertenecemos al sector de la construcción, de los cuales 600.000 estamos inscritos en este registro y necesitamos para la reinscripción estar capacitados, acreditar que en los 2 últimos años tenemos algunas horas o días de capacitación. Lo que pasa es que quien capacita es Sensico, y Sensico no tiene la capacidad de capacitar en un año a 600.000 trabajadores. Apenas capacita 15.000, 14.000, entonces hay un embudo ahí que está generando un problema, no solamente para los trabajadores, sino también para las empresas formales de la construcción. Menudo problema. Otro problema, la caída del sector construcción. ¿Cómo nos está afectando en el plano laboral? Mire, demasiado. Primeramente que sabemos que el sector cayó por problemas económicos a nivel mundial, porque China tomó algunas medidas, vamos a decir, para proteger su economía interna, bajó de comprar muchos commodities que sobre todo eran peruanos, pero aparte de ello vino el problema del lavallato, los problemas de corrupción, eso afectaron directamente a los trabajadores, porque lo primero que hicieron fueron paralizar las obras, y más de 100.000 trabajadores perdimos el empleo de manera inmediata, y muchísimo más por los trabajadores indirectos. De esos trabajadores, muchos se han quedado impagos porque se rompió la cadena de pagos, y hay sobre todo las empresas medianas y pequeñas que eran proveedoras de las grandes obras, hasta ahora están en problemas. ¿Se tiene una estadística, señor Villanueva, de estos casos? Se habla de 30.000 trabajadores, se habla de, o sea, muchas familias que han sido desocupados afectadas. En estos momentos. Desocupados son mucho más, sino que perdieron sus pagos porque la cadena de pagos falló y fueron afectados. Después de eso vinieron los problemas de la inestabilidad política que también afectan. El sector cayó. Hasta el año pasado se estuvo recuperando un poco, pero después vinieron el cambio de autoridades locales y regionales que también eso retrajo la inversión. Felizmente que en los últimos 2 meses el sector ha empezado a recuperarse. Esperemos que esta tendencia a la recuperación siga, porque va a resolver los problemas no solamente de los trabajadores, sino creemos que va a reactivar la economía del país. Ojalá sigamos en esa senda, porque en los últimos 2 meses ha habido mejora y hay más obra. Bien, nos alegra que por lo menos hay un horizonte de mejora en el sector construcción. Hace 15 días la Federación ha renovado su cuadro dirigenciales, ¿no? Han elegido un nuevo Consejo Directivo Nacional, ¿no? Sí, bueno, un congreso muy exitoso, primeramente porque la participación de los dirigentes. Participaron 169 sindicatos a nivel nacional afiliados a la Federación, más de 500 delegados. Hubo mucho debate, también hubieron delegados internacionales de muchos países y de verdad que es un reconocimiento a nuestro gremio sindical. Lo bueno es que hubo mucho debate y se analizaron los problemas que afectan al sector.
Por ejemplo, la reactivación de la industria de la construcción, ¿no? Necesitamos que se hagan muchas obras, no solamente para generar trabajo, sino para recortar la brecha de infraestructura que tenemos. Se habla de más de 150.000 millones de dólares, que es el déficit en infraestructura, ¿no? Carreteras, agua, interconexión, puertos, nos falta de todo para ser un país competitivo. Y ahí hay mucho que hacer. El problema de la jubilación también de los trabajadores de la construcción debatimos. Que tienen un régimen, ¿no? Ustedes, ¿no? Tuvimos un régimen especial que fue anulado por Fujimori, y pese a que hemos recuperado la democracia no nos han restituido ese derecho, y hay miles de trabajadores que no se pueden jubilar. Entonces, ahora que se va a hacer una reforma pensionaria tanto pública como privada, estamos demandando al presidente y al Congreso de la República que se restituya el derecho de los trabajadores de la construcción a acceder a una pensión con 15 años de aporte. Tenemos el problema de la violencia también, que lo hemos discutido para hacer algunas propuestas. Bueno, y también los problemas propios del país, ¿no? Como la corrupción, porque la corrupción es un flagelo que nos ha afectado históricamente al país. Se habla de más de 12.000 millones de soles al año, que se podría hacer muchísimo. Ese dinero va a través de la corrupción, y una de las fuentes de la corrupción es la contratación de las obras públicas. Y ahí hemos ratificado el acuerdo de demandar que se modifique la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, porque ahí está también el problema. No es posible que ahora que hay mucha tecnología, todavía se siga dejando en manos de algunas autoridades para que discrecionalmente decidan qué empresa gana una licitación. Creo que eso debe cambiar, ¿no? Eso es en materia de lo que genera lo llamado sobrecostos, pero también genera sobrecostos cuando hay presiones, cuando hay chantajes, cuando se le exigen, o sea, grupos que son ajenos a construcción civil, ¿no? Que hacen que encarezca la construcción, ¿no? El tema de la inseguridad encarece, hemos denunciado en algunos casos hasta 5% del presupuesto de la obra. Se llevan los delincuentes, se llevan ese dinero de manera mala vida. Es gravísimo. Bien, señor Luis Villanueva Carvajal, flamante secretario general, ¿no? Porque usted ha venido ocupando un cargo, pero ahora es secretario general ya de la Federación, ¿no? Sí, lo que quiero decir también a los trabajadores es que siempre se ha criticado a las organizaciones sindicales de que no hay renovación. Acaba de salir una nueva junta directiva electa y el 50% son dirigentes nuevos y son de provincia. O sea que la Federación de Construcción Civil está, vamos a decir esto, inaugurando una nueva junta directiva, y lo hacemos con mucho ímpetu y muchos deseos de no solamente luchar por la defensa de los trabajadores de la construcción, sino de hacer aportes para el desarrollo del país. Yo le agradezco su presencia acá en RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país, señor Luis Villanueva Carvajal. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.